Bien, estamos con Hugo Guerra, analista político en Redes y Poder. Hugo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado de estar contigo, bueno, Alfonso. Tu impresión de lo que está pasando con este pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Antes del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, escuché en tu presentación el comentario sobre Mijael Garrido Leca y tengo que decirte que estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que adecentar la política. El señor Julio Guzmán no es quien para estar buscando, como tú mismo lo has dicho, el ADN político y familiar de las personas cuando opinamos, cuando expresamos nuestros puntos de vista sobre la política, la economía o sobre cualquier otro tema. Mijael Garrido Leca es un joven intelectual que merece todo el respeto por sí mismo, coincidamos o no. Su padre es un personaje político igualmente respetable, pero es otro sujeto. Entonces creo que esto debería servirle a Julio Guzmán si quiere mantenerse en la vida democrática del país para no volver a cometer graves errores intuitos personales. Es decir, tratar a las personas por sus ideas, sí, no por sus orígenes familiares, sociales o lo que fuese. Quería precisar esto por solidaridad y por decencia política. Sí, tenemos a Mijael que está allá en el estudio. Vamos a conversar con él en unos minutos más sobre justamente este tema. A mí me ha parecido simplemente una barbaridad de Guzmán que pueda referirse a una persona en función de lo que ha sido o no ha sido su padre. Así es. O sea, yo no juzgaría a Guzmán por su papá ni por su mamá. No sé quiénes son, serán seguramente respetables o no, pero eso tiene nada que ver. Nada que ver. En absoluto. Así sea un premio Nobel su padre o sea una persona que ha tenido 1000 problemas. No sabemos y eso no interesa. Uno es lo que uno hace en la vida, no lo que hace tu papá y tu mamá. En fin. Bueno, ¿qué piensas de lo que ha dicho hoy el Jurado Nacional de Elecciones, Hugo? En realidad, tratando de buscar el equilibrio en el análisis, yo diría que ha sido una decisión muy complicada. La misma forma de expresarse en su resolución implica que en el jurado ha habido un debate intenso. Ya ha requerido una nota aclaratoria a las pocas horas. Sí, porque en el primer comunicado no fue para nada claro. Deja muchas cosas para una interpretación, en fin. Pero lo sustantivo. Los errores cometidos a nivel del partido Todos por el Perú son insubsanables. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha sido claro y no tenía alternativa más que ratificar la posición del registro de organizaciones políticas. Es decir, esto ya no se puede subsanar. En consecuencia, esto debe devolverse, porque es el procedimiento, al Jurado Electoral Especial para que éste decida si, por efecto jurídico de cascada, se inhabilita o no se inhabilita la... Puede no inhabilitarlo, puede decir continúa. Así es. En ese nivel recién es donde va a darse un debate mucho más de doctrina y de tipo constitucional. Ahí sí habrá que ver con mucha atención, más allá de que nos guste o no nos guste la candidatura de Guzmán. O sea, pienso en términos de institucionalidad democrática. ¿Qué debe pesar? ¿El error administrativo, aunque sea insubsanable, o el derecho a la participación política de una organización? Es muy complicado. Es muy complicado. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el ¿cierto? Yo, francamente, creo que vamos a tener que mordernos las uñas porque, por un lado, está el cumplimiento de las normas y es hora de que en el Perú todos acatemos la norma escrita, que respetemos el debido proceso y que cumplamos lo que dice literalmente la ley. Pero en circunstancias como las actuales, quisiera escuchar un argumento realmente convincente como el que de alguna manera ya ha deslizado el doctor Tábara, el presidente del jurado, al advertir que, claro, siendo un tema administrativo, aunque no tuviera forma de solucionarse, el bien jurídico tutelado es el derecho a la participación. Y por lo tanto, entonces, siguiendo esa lógica, Guzmán debería continuar en carrera. Es complicado. Te aseguro, no me siento cómodo yo mismo haciendo estas afirmaciones, pero tratando de que también soy abogado, no me gustaría verme en una situación tan compleja como un miembro del Tribunal Electoral, ¿no? Es claro también lo que dice Juan de la Puente. Yo tengo la impresión de que aquí
hay que reflexionar seriamente y profundamente sobre qué es lo que queremos los peruanos, ¿no es cierto? Porque mira, sí, pues en efecto es posible que no hayan cumplido con sus estatutos. Es posible que hayan cometido una serie de errores, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿ese derecho administrativo, esa norma de administración es más poderosa, más importante que el derecho de participar? Que finalmente esa norma administrativa lo que buscaba era que participaras, ¿no es cierto? Efectivamente. Ya. Entonces, esa, al no haberla cumplido tú, entonces invalida tu participación, que es lo que queremos los peruanos que existe en la política peruana, más participación. Entonces, esa es la gran discusión acá. Esa es la gran discusión, pero con algo más. Yo entiendo, todos en una campaña electoral de alguna manera nos vamos a inclinar por una opción que es la que nos alienta nuestra ideología, nuestro interés, nuestro gusto, nuestra emoción, lo que fuese. Entonces votaremos por un partido A, B o C. Pero tratando de ser serenos, y de eso se trata el análisis político, es lograr que haya un sistema absolutamente equilibrado, donde así como las formas son muy importantes, los principios no se conculquen. Entonces, al contrario de lo que dicen muchas personas, siendo aún complicada la resolución para entenderla, pero es el proceso que tiene que seguirse. Por ejemplo, ahora los abogados de Guzmán tienen el derecho de hacer, ¿no es cierto?, una reclamación especial, pero sobre el proceso y solamente si se hubiera vulnerado algún trámite procesal. El fondo del asunto no está todavía en discusión. El fondo del asunto recién, dentro de 3 días, lo debería revisar el jurado especial. Ahora, vamos a ver, políticamente esta situación de incertidumbre en la que estamos en la actualidad, porque hay una situación de incertidumbre con respecto a la candidatura de Guzmán, ¿le favorece a Guzmán o le perjudica a Guzmán? Yo creo que lo favorece largamente. Por supuesto, con el condicional de que a la postre termine siendo inscrito y aceptado en su candidatura, porque toda la popularidad que está ganando, la atención, la prensa, finalmente lo está dando a conocer. Oye, no sería raro que termine ganando y pasando en primer lugar en la primera vuelta, ¿no? A la segunda vuelta, porque en realidad este espacio de esta situación, llamémosle si quieres, de victimización, en la que de alguna manera ha tratado de ponerse y que la coyuntura ha jugado en su favor, dado que no se pronuncia de esta manera que hace que esperemos todavía unos días más esta incertidumbre que él puede capitalizar políticamente, y la está logrando hacer. La está logrando hacer. Ahora, yo no sé si él se está victimizando o si lo estamos victimizando. Claro. Entonces, ahí también el rol de los medios de comunicación es bien complicado, claro. Porque finalmente si no le diéramos más importancia al trámite de procedimiento, que es el que recién se ha visto, probablemente no lo habríamos ayudado involuntariamente, por supuesto, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación. Y todo esto se va a venir a complicar mucho más con otra cosa. Mañana el Jurado Nacional de Elecciones debe conocer la acumulación de causas más la última infracción electoral de César Acuña. Con lo cual estamos en vísperas de un cambio del escenario electoral, pero de manera radical. ¿Tú sabes cuánto tiempo se demoran en imprimir la cédula de votación? Que es lo que a mí me tiene realmente preocupado, porque si no tienes los candidatos definidos, ¿en qué momento se imprime la cédula y se reparte en todo el Perú? Más que la impresión en sí misma, me preocupa la distribución, sin duda, porque ese es un proceso sumamente complejo, rodeado de seguridades, rodeado además de vedurías, de seguimientos para que no haya ninguna adulteración o para que no se pierdan en el camino, en fin. Entonces, estamos muy contra el reloj. Es una campaña absolutamente atípica. Estamos a unos 60 días ya de la votación. Y lo curioso es que estamos en vísperas de que eventualmente volvamos al punto cero, porque si se cayesen las candidaturas, en el sentido de que se les aparta de la carrera electoral a Julio Guzmán y a César Acuña, ¿de qué estamos hablando? Un panorama 100% diferente al que tenemos hasta el día de hoy. Sí, es realmente inusitado esto. Yo no recuerdo un proceso electoral con tanta incertidumbre como este. Es muy difícil que tengas a menos de 60 días de la elección
la incapacidad de poder fijar si los que están por lo menos arriba, ni siquiera los 19 o 18, por lo menos los 6 primeros van a ser los que finalmente van a estar en la competencia. O sea, ese es el problema. No es que pase esto con el número 14 o 12 o 11. No, estás hablando de los 5 primeros y ahí tienes a 2 que no sabes si se van a quedar. Y eso me lleva a plantear algo adicional, Alfonso. Mira, yo no soy partícipe de las teorías del complot, ni mucho menos. Pero si en este momento se cayesen las candidaturas de Guzmán, de Acuña, y se sigue insistiendo malamente en cuestionar la candidatura del PPC en su alianza con el APRA, más la inscripción de Acción Popular, en realidad se le está empezando a quitar legitimidad a todo el proceso. Cuidado que alguien esté alentando desde las sombras esta situación, porque entonces todas las elecciones del 2016 las tenemos sobre algodones, ¿no? Hugo, y cuéntame, ¿qué es lo que piensas tú de este viaje a Cuba del presidente? Un viaje tan, digamos, sorpresivo, por decirlo de alguna manera. Sorpresivo, innecesario, no debió ser autorizado. Y yo creo que ahí la Comisión Permanente del Congreso ha debido exigir una agenda de trabajo mucho más precisa, porque ¿cuál es la necesidad vital de que el presidente se aleje del país en estas circunstancias? Y eso, por supuesto, hay que verlo vinculado a lo que he venido insistiendo junto con muchas otras personas, muchos otros analistas y varios juristas, de que ya es hora de que tanto al presidente de la República como sobre todo a su esposa, la señora Nadine Heredia, se les dicte por lo menos la orden de arraigo. Porque las evidencias, los indicios de corrupción y la falta de voluntad de la señora en particular de contribuir con la administración de justicia son tan clamorosas que cuidado que lleguemos al 28 de julio con la fuga de ambos. ¿Tú crees que a ese nivel podemos llegar? ¿No es una exageración, Hugo? En el caso del presidente, de pronto es un tanto más difícil por una serie de formalidades y de controles, pero en el caso de la señora, no me resultaría... ¿Sorprendería? Sorpresivo, sí, sí. Yo creo que es hora que a la señora Nadine Heredia la traten como se trata a tantos inculpados en el Perú, que muchos, comenzando por uno que sin duda no es santo de devoción, Gregorio Santos, lleva 2 años con detención provisional, todavía no se le sentencia y sin embargo está ahí retenido por indicios que son equivalentes en su gravedad a los de las agendas de la señora Nadine Heredia. Y ni siquiera estaríamos pidiendo una detención equivalente para la señora Heredia, pero por lo menos una orden de arraigo, es decir, que no se aleje del país. Muy bien. Hugo, te agradecemos mucho por tu presencia esta noche y estoy seguro que la gente ha sabido reflexionar sobre tus conceptos y tus ideas. Gracias por acompañarnos. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con Mijael Garrido Leca en Redes y Poder.